Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablamos sobre Wu Wei. Bien, este video va sobre una de las prácticas que yo entiendo es de las más poderosas que los magos tenemos a nuestra disposición. Pero más que hablar de la técnica en sí, que sí voy a explicarla, quiero hablar sobre los fundamentales que sostienen a la práctica. Y estos fundamentos no son tanto de la práctica en sí, sino del practicante. Es el que se sostiene en estos pilares que hace que el Wu Wei se convierta en lo que es. ¿Me explico? Es el usuario el que usa a la técnica y no es la técnica la que hace al usuario. Entonces, quiero dejar eso en claro, digo por si, para que entiendan de qué va el video. Porque creo que se ha hablado mucho de diferentes maneras de abordar el Wu Wei, cada una más colorida que la anterior. O sea, literalmente hay muchas maneras de entender de qué va pues ahora sí que la técnica de la no acción. Entonces, estos pilares de los que voy a ahorita hablar tienen que ver con mi práctica personal, como yo lo entiendo y como yo lo he estudiado, ¿va? Pueden profundizar más en ellos si buscan directamente en internet Wu Wei. Ya hay muchas personas explicando eso de lo que voy a hablar ahorita, pero, o sea, de la aplicación de la técnica en sí, pero de lo que casi no se habla es de qué es lo que hace que una persona haga funcionar o no al Wu Wei. Y por eso me parece tan importante el enfoque que le voy a dar en este video, ¿va? Entonces, entremos a ello. Va, el Wu Wei se conoce como la ley de... No es la ley, bueno sí, es la ley de la no acción. Básicamente es la promesa de lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Y hasta ahí estamos todos claros, ¿va? ¿Y por qué es importante empezar por ahí? Porque pareciera como que por lo mismo del mínimo esfuerzo es una ley apegada o que te invita a la pasividad. Y la realidad, bueno, la verdad es que yo no podría asemejar de ninguna manera la pasividad al Wu Wei. O sea, realmente yo no encuentro nada de pasivo en aplicar Wu Wei. De hecho, si yo tratara de ponerme pasivo utilizando el Wu Wei, no solamente que no funcionaría, sino que se me puede salir de las manos, ¿va? Entonces, vamos entendiendo desde dónde yo entiendo que debo funcionar para que el Wu Wei funcione correctamente. Ahí les va. El mago y las magas funciona desde una etapa, desde un camino que se divide en 4 etapas, ¿va? La primera es el guerrero. El guerrero que nos invita a un combate interior, ¿va? Un guerrero que siempre se sostiene, no importa en qué etapa del mago estemos, el combatiente, el guerrero siempre está ahí, activo. Siempre, nunca se va a dormir básicamente. ¿Por qué? Porque el combate interior se hace siempre para asegurarnos de que el ego no mete la cola en ninguna de nuestras acciones durante la vida cotidiana. Entonces, ya empezando por ahí nos empieza a arrojar luces muy importantes de por qué no puede haber pasividad en la aplicación de Wu Wei. Segunda parte del camino, el rey o el mercader. Básicamente, esta etapa del mago o esta fase del mago está directamente vinculada a la negociación. El rey tiene que ver directamente con nuestra relación a los otros. Todo lo que tenga que ver conmigo y el involucramiento de un otro, entendiéndolo como otras personas, otros sujetos, eso corresponde al rey o mercader, ¿va? Que dependiendo la escuela que estudien, son los nombres que se le dan, pero básicamente son esos dos. Recordemos que la clave aquí está en que es lo referente a mi relación con los demás. Tercera parte, los amantes.
que es básicamente lo que tiene que ver conmigo y con lo que está en otros planos, lo que no se puede alcanzar por vías normales. Por ejemplo, traer un alma de otro plano a este plano. Por eso es lo referente a los amantes. Y por último, la cuarta etapa, el mago, el encantador de la realidad. Porque básicamente no se puede resistir la realidad al mago. ¿Va? Entonces, esas son las 4 etapas, pero el Wu Wei, como yo la practico, es una herramienta que es específica de negociación. O sea que tiene que ver directamente con el rey o mercader. Pero recordemos que les decía que el guerrero nunca se va a dormir. ¿Ok? Entonces, el Wu Wei tiene, por así decirlo, dos fases. ¿Va? Una fase de combate interior y otra fase de negociación externa. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante entender qué se hace con el Wu Wei, más bien desde dónde se hace con el Wu Wei, para entender que si una de las dos fases está mal aplicada o nos la saltamos, no va a funcionar correctamente. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Wu Wei es exageradamente poderoso. Ya llegaremos a explicar ahorita qué tanto puede hacer el Wu Wei, pero por lo mismo de que es tan potente, es una herramienta con la cual nos podemos volar un pie muy fácilmente. Con volar un pie me refiero a que nos podemos hacer daño a nosotros mismos sin intentarlo mucho, ¿ok? Entonces, vamos entrándole a cuál es la lógica del mago cuando crea, ¿ok? El mago utiliza algo llamado magia para crear objetos, ¿va? Esto quiere decir que la ecuación de el mago actuando tiene dos componentes. Por un lado está el mago, el sujeto que dirige la magia, y por otro lado está el objeto creado. ¿Ok? Ahí les va. Al momento de nosotros dirigirnos en la vida cotidiana, debemos de asegurarnos de siempre estar en el sujeto activo que dirige a la magia. O sea, de nosotros ser el sujeto que dirige nuestra realidad. ¿A qué me refiero con esto? La magia le responde al sujeto que la dirige, al mago, ¿va? No al objeto creado pasivo. El objeto es tomado por el sujeto. Siempre es así. El objeto es tomado por el sujeto, ¿va? Y la magia hace lo que el mago le indica. Recordemos que la magia siempre es consciente de su usuario y sabe desde dónde le estamos buscando. Sabe si llegamos desde un lugar activo de sujeto, de mago, o si llegamos a pedirle que haga algo por nosotros. En ese sentido, no es lo mismo decirle a la magia, vas a convertirte en un automóvil del año, a decirle, por favor, ayúdame a llegar a fin de mes. No es lo mismo. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque en una negociación se requieren que haya dos sujetos, ¿va? Yo y el otro. Si falta uno de los dos, ya no es una negociación, ya es otra cosa, ¿va? Una persona que llega con otra y se somete y le pide desde un lugar de tú estás por encima de mí, por ejemplo, en una lógica de amo-esclavo, es el esclavo el que llega a pedir al amo, pero realmente no está negociando. Y eso entonces desactiva el mecanismo, porque ahí ya no hay una negociación posible. La magia necesita y requiere y nos exige que siempre habitemos su uso desde un lugar de sujeto activo, que sería lo mismo que decir desde un lugar de mago. Y al mismo tiempo nos exige que al otro le respetemos su lugar de sujeto. En pocas palabras, que al otro lo reconozcamos como un otro. ¿Por qué? Porque si por el contrario, en vez de yo llegar y pedir como un esclavo a un amo, si lo hiciera al revés y yo sometiera al otro, entonces eso ya estamos hablando de otro mecanismo completamente diferente.
¿A qué me refiero con esto? Porque ahí ya se estaría tratando de un abuso, de una transgresión. Yo estaría tomando como objeto al otro. Entonces ahí ya no hay negociación posible. Y si no hay negociación, no hay Wu Wei. Y si no hay Wu Wei, se acabó la magia. Está sencillo. El mago tiene que entender qué lugar se da a sí mismo, pero también respetar el lugar del otro. Porque en el momento en el que yo recurro a la transgresión o al abuso, entonces ya cambié, ya salté de la magia, de ese mito, de esa herramienta, de ese modo de vivir, a otro completamente diferente, que puede ser, por ejemplo, el poder, ¿va? Yo soy más poderoso que tú y te voy a someter. Y eso ya es otra cosa. Y para eso no necesitas magia. Para eso solamente necesitas un garrote más grande que el del otro. Y se acabó. ¿Me explico? ¿Y por qué esto funciona de esa manera? Porque si yo tratara al otro como un objeto, me pongo al mismo tiempo en lugar de objeto a mí mismo. Ahí les va por qué. Eso me va a hacer un espejo. Porque entonces yo dependo, ¿va? Y un mago no puede depender. Un mago transforma todas las situaciones a su favor. No depende de las situaciones, las usa siempre a su favor, las transmuta, hace alquimia con lo que sea que la realidad le ponga enfrente. Entonces, volvamos a yo voy a someter al otro y eso lo convierte en un objeto y al mismo tiempo me hace lo mismo a mí mismo. ¿Por qué? Porque entonces yo dependo de que efectivamente yo sea más fuerte que el otro. Yo dependo de que la suerte no me abandone. Yo dependo de que el otro efectivamente sea más débil o que no tenga un as bajo la manga, que no tenga un aliado, que no tenga un socio, que no tenga alguien del que yo no esté enterado que pueda venir a auxiliarlo y que al final todo me salga mal y yo termine sometido por el otro. En el momento en el que yo le quito el lugar de sujeto al otro, también me lo quité a mí. Y en el momento en el que yo me quito el lugar directamente a mí de sujeto, ya renuncié a la magia, ¿va? Y entonces ya dependo de que el otro quiera concederme su favor. Entonces por eso es muy importante dejar en claro que un mago siempre entra en lugar de combatiente a toda situación. Ni renuncio a ser un sujeto, que es, por tanto nunca me voy a permitir someterme, pero tampoco voy a buscar someter al otro. Combate interior. Someter al otro o someterme a mí, eso es muy del ego, ¿va? Y es un, digamos, un modus vivendi al cual yo no voy a acceder, no es que no vaya a acceder, yo no me permito esas ocurrencias del ego. Simple y sencillamente porque para eso es la magia. Para lograr desde un lugar diferencial resultados que de otra manera parecerían imposibles. ¿Me explico? Ya en su momento hablaré de Wu Wei aplicado que logró, de hecho, resultados imposibles. Pero bueno, sigamos con esto. Repasando entonces, utilizar el Wu Wei nos va a permitir dos cosas. Por un lado, en efecto, utilizar, más bien lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, pero también utilizar cualquier fuerza que se ponga frente a nosotros a nuestro favor, cualquier fuerza de la situación o del ambiente queda a disposición nuestra para poder ser utilizada. Si quisiéramos, bueno, más bien, si yo pusiera un ejemplo o una imagen para ejemplificar el Wu Wei, la más directa que se me ocurre es la imagen de un río. Piénsalo de esta manera. Un río ya tiene una fuerza que va dirigida hacia un lugar y ya está ahí. ¿Me explico? Ahora, si yo pongo una balsa sobre el río y me pongo a mí encima de la balsa, entonces yo utilizo la fuerza que me puso la situación a mi favor, logrando el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Entonces, entender esa escena es entender qué es lo que siempre vamos a lograr con el Wu Wei, ¿va? Inclusive, si lo pensamos ya a nivel biológico, esa es la manera en cómo está cableado nuestro cerebro. Nuestro cerebro le gusta ahorrar energía y para eso quiere ahora sí que las rutas mentales que le conlleven un mínimo esfuerzo para lograr cualquier meta que se le compute. ¿Por qué es así? Porque
La razón por la cual el cerebro quiere ahorrar energía es porque quiere tener la mayor cantidad de esta disponible si se le llega a presentar una situación de huida o pelea, ¿va? Entonces, quiere mantener la energía dentro de, porque si esta situación llegase a presentarse, lo principal que le va a importar al sistema es mantenerse con vida. Entonces, si la mente está cableada de esta manera y utilizar un Google, más bien utilizar el Google, es de hecho funcionar de la manera en como al cerebro le gusta funcionar, ¿por qué rayos no nos sale natural? ¿Qué pasa? Que entre la aplicación y la vida cotidiana pareciera que hay ahí una situación que no alcanza a conectarse. Y esto tiene que ver con por qué el mago funciona desde donde funciona. El mago, recordemos, se cimienta en un proceso de 4 etapas. Y el primero es el guerrero, y el guerrero nunca se va a dormir, por tanto siempre está en un estado de combate interior. El mago no se permite creer que el río está mal por ir hacia donde va y por no ir hacia donde a mí mismo me gustaría que fuera, ¿me entiendes? El guerrero entiende que esa es la dirección del río y simplemente lo deja hacer, sin importar lo que el ego le diga al respecto o le quiera hacer creer, ¿me entiendes? El guerrero lo que hace es ponerle un límite al ego para que no lo convenza de que eso está mal o debería de ser de otra manera. Eso es básicamente el combate interior que estamos haciendo todo el día, todo el tiempo, ante las ocurrencias que nos arroja la mente. Ese lugar de combate es el que precisamente nos posibilita utilizar toda energía o toda fuerza que nos encontremos a nuestro favor. Y eso pasaría a ser, como les mencionaba hace rato, el primer paso de las 2 fases del Wu Wei, combate interior. Pero después viene la negociación exterior con esa fuerza. Y aquí es donde les comentaba hace rato que aunque el Wu Wei se entiende como una ley de no acción o como, sí, porque literalmente podríamos traducir Wu Wei como no acción, en realidad sí hay una acción. ¿Por qué? Porque ante esas situaciones donde se me está presentando una fuerza exterior, hay que hacer algo para que vaya hacia donde yo quiero que vaya, ¿me entienden? Por ejemplo, en el caso del río, si el río no va hacia donde yo quiero que vaya, entonces algo tendré que hacer con él. Porque si simplemente me subo a él y me dejo arrastrar hacia donde sea que quiere ir, entonces me meteré en el problema de que yo pasaría a ser tomado por el río. Yo me convertiría en su objeto y por tanto no aprovecharía su fuerza a mi favor, sino que quedaría de alguna u otra manera a merced de lo que el río decida o no. Bueno, si el río fuera consciente de sí mismo, ¿me explico? Que sí lo es, pero ahorita no me voy a meter ahí. Entonces, voy a poner un ejemplo que creo que nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede cuando las personas nos enfrentamos a una fuerza que va en contra de lo que el yo quiere que creamos y de cómo nos evitamos utilizar la fuerza en nuestro favor simplemente por aferrarnos a veces al orgullo, a la mente o a la irracionalidad. Ahí les va. Pongámonos en esta situación. Yo tengo una tienda de ropa y quiero vender playeras, ¿ok? Y este año, por alguna razón, todo el mundo quiere una playera verde. Las playeras verdes están de moda y todo el mundo quiere playeras verdes, ¿va? Pero resulta que yo no quiero vender playeras verdes. ¿Por qué? Simplemente porque creo, tal vez, que son feas. Y yo quiero vender playeras naranjas, ¿va? Entonces esto nos lleva a una situación de lectura donde podemos ver que claramente afuera ya existe una fuerza del río que nos está diciendo, o una fuerza de mercado que nos está llevando a, si quieres vender, vende playeras verdes, porque eso es lo que la gente quiere en este momento. Pero hay una fuerza contraria en mí que me dice, no, las playeras naranjas son mejores, o no me gustan las playeras verdes, no quiero vender playeras verdes. Y a veces las personas nos ponemos en esta situación de que tal vez encerrados en esta vanidad
en esta ilusión de la mente, en esta cárcel que nos vende, que la solución a la situación es ir allá afuera y gritarle a la gente que está mal por querer comprar algo tan feo, como si eso realmente fuera a solucionar algo. O, por ejemplo, aferrarme a vender playeras naranjas que claramente no se van a vender porque no es lo que la situación está demandando. ¿Me entienden? La fuerza va hacia otro lugar. Y yo, si sigo si yo sigo con esa lógica, entonces me quedaría por fuera de esa fuerza. Y por tanto yo no vendería las playeras que quiero vender. ¿Me explico? Suena tal vez un poco tonto, pero es que realmente en la vida cotidiana así funciona. Las personas nos aferramos tanto a eso que no nos damos cuenta, o sea, a esa idea que no nos damos cuenta que en la vida real, o sea, allá afuera, la idea de que las playeras naranjas son mejores no existen. La idea de que el verde es feo tampoco existe. Eso solamente está aquí arriba. Y es mi mente la que se está aferrando a esa ilusión. Y si yo no le pongo a través del combate interior un hasta aquí, un alto a esa idea, entonces esa idea me arrastra a mí y me hace de cárcel en la realidad. ¿Me explico? El combate interior me permite dos cosas. Uno, aceptar que lo que está afuera es así y que así como es perfecto. O sea, yo le respeto a lo que está afuera, al otro, en este caso al río y su direccionalidad, o al público, digamos, y la fuerza de su interés, yo se los respeto y les permito ser un sujeto de su propia realidad. Entonces, por un lado, me permite aceptar eso y a partir de ahí ya puedo usarlo a mi favor. Pero por otro lado, también, con este combate interior, puedo reconocer que en mí está esa idea, en mí está ese dolor, ese trauma, esa escena que me está haciendo de jaula y, y de la cual soy esclavo de alguna manera. ¿Me explico? Liberarme a mí mismo de esa idea me permite, además de usar la fuerza a mi favor allá afuera, evolucionar y trascender un estado anterior de mí mismo. Entonces, al final, no solamente vendo todas las playeras que yo quisiera vender, sino también, al final, soy otra persona liberada de este estado anterior en el cual yo estaba siendo esclavo de mi mente y ni siquiera me había dado cuenta de ello. Es a través del uso de la magia, de la práctica de la magia en la vida cotidiana, que atravesamos las vicisitudes de la vida y nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos, una versión de nosotros mismos que a veces ni siquiera buscábamos, que a veces ni siquiera nos imaginábamos que podíamos llegar a ser. Eso es la magia en sí mismo, que logramos muchísimo más de lo que nos imaginábamos, a veces sin siquiera intentarlo, simplemente por hacer lo que la magia nos indica que si hacemos, o más bien lo que nos promete la magia que de hacer nos va a encontrar en algún momento del viaje. Entonces al final vendo todas las playeras que quería y soy un mejor ser humano y mi magia es mucho más poderosa. Pero esto no acaba aquí, porque el mago entiende que tanto la negociación exterior como el combate interior, ambos toman lugar dentro del mago. Este suena un poco paradójico, pero va más o menos de esta manera. El combate interior a través del cual yo me libero de esta idea que estaba en mi mente, al mismo tiempo facilita muchísimo la negociación exterior. Entonces, yo disuelvo en mí esta creencia y al mismo tiempo llega afuera el contacto correcto para conseguir las playeras, llega el préstamo correcto para poderlas comprar, llega el sistema de transporte que va a hacer que las playeras lleguen a tiempo. ¿Me explico? Algo sucede en este juego que al hacer en mí lo que tengo que hacer en mí, lo de afuera de alguna manera se pone a mi favor. Y aun cuando todavía hace falta concluir la negociación para, por ejemplo, vender todas las playeras y en efecto ganar esos millones de dólares, ojalá,
Para poder lograr todo eso todavía hace falta terminar la negociación. Pero es como si la mitad de la negociación ya se completó simplemente por hacer dentro de nosotros lo que nos toca hacer dentro de nosotros. ¿Me explico? Y por eso es tan importante funcionar desde una ética, desde la ética del mago, y no simplemente hacerlo como si se tratara de una técnica nada más. Como si esto fuera un ABC de qué hacer para ganar cualquier negociación. Porque no solamente es eso. En el proceso estamos transformándonos a nosotros y habitando de alguna manera un lugar sagrado, porque nos movemos con eso que permite a los seres humanos trascender de personas comunes a héroes. Entonces vamos a pasar a los ejemplos para que vean de qué manera algunos personajes han utilizado el Wu Wei a su favor, y creo que eso va a ayudar a tener más claridad al tema. Y por ejemplo tenemos el caso de Jesús y Pablo. Para los que no saben, Pablo, antes de ser apóstol o discípulo de Jesús, él era un cazacristianos. Literalmente se encargaba de buscar a los cristianos y llevarlos ante las autoridades. Entonces se dice que en algún momento post-cruz, o sea, ya había sido crucificado Jesús, Pablo iba en su caballo en un camino y se le aparece Jesús y lo tira de su caballo. Y estando ahí tirado con el caballo vuelto loco, Jesús le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Va? Entonces cuenta la historia, bueno, o la leyenda, no sé cómo les guste a ustedes tomarla, que le dice que vaya a un lugar a ser curado de sus heridas y que él hablará con él después. Y el punto es que Jesús, a partir de esta escena, toma ese interés, esa fuerza que ya estaba en Pablo, dirigida a Jesús, porque recordemos que él cazaba a las personas que seguían a Jesús, las cazaba para llevarlos ante las autoridades. Jesús tomó esa fuerza y la utilizó a su favor. Y se dice que Pablo se convirtió en uno de sus discípulos más aguerridos, tal vez, uno de los que mejor entendió el mensaje de Jesús y uno de los que más lo propagó. ¿Sí me explico? Fue tan efectivo el Wu Wei de Jesús, por decirlo de alguna manera, su negociación fue tan buena que convenció a ese que quería cazar a todos sus seguidores en llevar su palabra a todo el mundo. Bueno, en todo el mundo antiguo. ¿Me explico? Así de potente puede ser un Wu Wei bien aprovechado. Otro ejemplo, me imagino que conocen la frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Va? Yo tengo una situación con alguien y no la puedo resolver porque pasa y resulta que este enemigo es mucho más fuerte que yo. Pero si yo busco a mi alrededor y me encuentro con que alguien tiene una fuerza dirigida hacia precisamente mi problema, puedo entonces negociar para aprovechar esa energía, o sea, dirigirla y resolver mi situación de una manera indirecta o de una manera mucho más efectiva, o sea, utilizando el mínimo esfuerzo para lograr el máximo resultado. ¿Me explico? Entonces, ahí hay dos maneras de verlo. En la historia han habido muchos, pues, no sé si filósofos que han hablado al respecto. Me imagino que les suena el nombre Maquiavelo con sus cartas al príncipe. El príncipe, o sea, ese libro que podemos comprar ahorita, o sea, este compilado de cartas, son un ejemplo de cómo utilizar Wu Wei, pero en escenas muy específicas de aquel entonces, ¿me entienden? Sobre cómo gobernar un reino y sobre cómo moverte en la corte entre los cortesanos. Pero todo lo que, bueno, no todo, pero la mayoría de los consejos que Maquiavelo le da al príncipe son precisamente Wu Wei aplicado. O sea, básicamente es una negociación en la cual se logra siempre, pues bueno, utilizar la fuerza de la situación a nuestro favor. Por otro lado, también tenemos el arte de la guerra de Sun Tzu, que es básicamente lo mismo. Muchos consejos prácticos para la guerra, o sea, de escenas ya armadas donde se utiliza la fuerza de la situación a favor de
uno mismo. ¿Me entienden? Si conocen el libro de las 48 leyes del poder, de hecho, algunas de esas leyes corresponden tanto al arte de la guerra como a Maquiavelo, pero igual, la mayoría de esas leyes corresponden a leyes de negociación o leyes de Wu Wei en donde se utiliza la fuerza situacional a favor de uno mismo. Por eso les decía que no es una ley de no acción, no hay pasividad jamás. En primera porque el combate interior siempre está presente, pero en segundo lugar porque una vez que se acepta la fuerza exterior tal y como es, por ejemplo como Jesús lo hizo con Pablo, una vez que se logra no pelear uno con eso creyendo que hay que cambiar al otro, lo que uno logra con eso es estar en paz con la idea de que eso está ahí, es así, y ahora hay que lograr redirigir esa fuerza para que nos ayudemos de ella a lograr nuestros objetivos. Entonces, sí hay una acción de nuestra parte, solamente que no es cambiar al otro, sino redirigir la fuerza a nuestro favor. ¿Me entienden? Yo al otro le respeto su lugar de sujeto y le permito seguir actuando, pero a través de una negociación logro que la marea, que el flujo del río vaya hacia donde yo lo necesito para yo lograr mis objetivos. Así es como yo entiendo el Wu Wei, así es como yo lo practico. Y por eso entiendo que si no se respetan todos estos principios, no te va a funcionar. Y no solamente no te va a funcionar, imagina que estás utilizando la potencia de la guerra a tu favor. En algún momento literalmente vas a tener la guerra aquí en tus manos. Imagínate que en algún momento pierdes el combate interior, o sea, lo sueltas al guerrero, o sea, al guerrero en ti me refiero, o literalmente sueltas la guerra y la dejas descontroladamente irse por ahí. Digo, me imagino que se dan cuenta a qué me refiero con que esto puede ser muy peligroso. Tienes una tormenta en tus manos, ¿va? Y la estás dirigiendo hacia donde quieres que vaya. Pero si sueltas la tormenta, te desbarata la casa y ya tiene el proceso. ¿Me explico? Por eso es tan importante entender todo lo que se involucra en la no acción para que después no nos volemos una mano o algo peor. ¿Me explico? Entonces, sí, eso es lo que yo entiendo de los principios fundamentales que rodean el uso del Wu Wei, y ahora sí que la invitación que yo les haría para recorrerlo desde el camino del mago, va, y desde la ética del mago. La ética del mago que siempre va a respetar lo que está sucediendo afuera, respeta al río, respeta al otro, respeta la fuerza del mercado, y es precisamente desde ese lugar donde se libera a sí mismo y es capaz de fluir con eso que está afuera para dirigirlo a su favor. Pocas palabras, básicamente transmuta toda situación a su favor como un principio de alquimia, utilizando más bien los principios de la alquimia, ¿va? Entonces sí, así es como yo lo aplico, así es como yo lo vivo, y pues esta es la luz que quiero arrojar sobre el uso del Wu Wei, si es que deciden o si es que en algún momento necesitan utilizar esta técnica en sus vidas, ¿va? Y pues nada, ese es todo por el video de hoy. Cualquier duda, queja, sugerencia o comentario, por favor déjenmelo ahí en la caja de comentarios, me encantaría leerlos, saber si les funciona, saber si no están de acuerdo, saber qué agregarían, o si quieren que siga hablando de esto, que agregue más información, datos y usos. Y ya. Sí, wow, me agité un poco. Entonces, a mí pueden llamarme Pedro, y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Chao.